en el corazón de la época de oro del teatro y la televisión mexicana, donde las jerarquías se respetan con temor religioso, se gestó una de las tragedias familiares más crudas y prolongadas de la farándula. No fue una obra de Shakespeare, aunque tuvo la misma carga de fatalidad. Fue la realidad de Ofelia Guilmain, la emperatriz de la escena, y su hija Lucía, quienes transformaron su vínculo de sangre en un campo de batalla de silencios y vetos que duraría más de 40 años. Sin más, ¡comenzamos! Ofelia Guilmain no era una mujer que aceptara matices, forjada en la disciplina férrea del léxico español y poseedora de una presencia que empequeñecía a cualquiera que compartiera el escenario con ella. Veía su apellido no como un nombre, sino como una institución sagrada. Para ella, ser una Guilmain implicaba una devoción absoluta a la alta cultura, al verso alejandrino y a la profundidad del drama clásico. En su mundo no había espacio para la ligereza y mucho menos para el espectáculo de masas que ella consideraba vulgar. El conflicto estalló con la fuerza de una explosión nuclear cuando Lucía, joven, talentosa y destinada a heredar el trono de su madre, anunció su relación con Raúl Orbañanos. En aquel entonces, Orbañanos era la representación misma de lo que Ofelia despreciaba: un futbolista, un hombre de estadios, de sudor y de gritos colectivos. Para la matriarca, que su hija se uniera a alguien cuyo mundo giraba en torno a un balón no era solo un error sentimental, era una declaración de guerra contra su legado y una mancha imborrable en el prestigio de la estirpe. La confrontación final en la mansión de los Guilmain quedó marcada en la memoria de las paredes. Ofelia, utilizando esa voz que podía alcanzar la última fila de cualquier teatro sin necesidad de micrófono, dictó una sentencia inapelable: si te casas con ese hombre, dejas de ser mi hija. No habrá perdón, no habrá regreso y no habrá herencia. Lucía, que había heredado el mismo carácter indomable y la misma frente en alto de su madre, no se quebrantó. Eligió a Orbañanos, cruzó el umbral de la casa y escuchó cómo la pesada puerta de madera se cerraba tras ella, sellando un destino de exilio que duraría toda la vida. Pero el castigo de Ofelia no se limitó a la ausencia de palabras. La matriarca puso en marcha una maquinaria de destrucción profesional que solo alguien con un inmenso poder podía ejecutar. Ofelia era íntima de los dueños de las grandes televisoras y de los productores de cine más influyentes. Con una serie de llamadas estratégicas, levantó un muro invisible, pero impenetrable alrededor de Lucía. Si mi hija trabaja en esa producción, yo nunca volveré a pisar sus estudios. Era la amenaza que, literalmente, paralizaba a los ejecutivos. Así Lucía Guilmain, una de las actrices más capaces de su generación, vio cómo los contratos se esfumaban, cómo, literalmente, los directores dejaban de contestar sus llamadas y cómo sus nombres eran borrados de los créditos de los proyectos más importantes. Fue un veto sistémico, una asfixia laboral diseñada para que Lucía sintiera cada día de su vida el peso de su desobediencia, mientras Raúl Orbañanos consolidaba su carrera legendaria en la crónica deportiva, convirtiéndose en una de las voces más respetadas del país. Lucía vivía en un limbo profesional, luchando por pequeñas oportunidades en teatros independientes
siempre bajo las sombras amenazantes de su madre. Ofelia, por su parte, se encargó de institucionalizar el odio. En cada entrevista, cuando se le preguntaba por sus hijos, omitía el nombre de Lucía con frialdad, que helaba la sangre de los periodistas. Para el mundo, Ofelia era literalmente su hija mayor y había muerto el día de su boda. El tema de la herencia fue la última estocada de esta guerra de desgaste. Ofelia, obsesionada con el control incluso más allá de la tumba, modificó su testamento una y otra vez. Ante notarios de confianza, se aseguró de que Lucía no tuviera acceso a ningún centavo de su herencia, ni a ninguna de sus propiedades familiares, ni a los derechos de imagen de la dinastía. Pero el despojo más doloroso fue el sentimental. Ordenó que Lucía fuera excluida de cualquier reparto de objetos personales, ni las joyas que había pasado de generación en generación, ni los libretos anotados a mano, ni los recuerdos de su infancia llegarían jamás a las manos de la hija traidora. A lo largo de las décadas, hubo intentos de medicación por parte de amigos comunes y otros miembros de la familia, pero Ofelia se mantuvo como una roca. En los pocos eventos sociales donde el destino las obligaba a compartir el mismo aire, Ofelia ejecutaba su actuación más magistral, la de la indiferencia absoluta. Pasaba junto a Lucía como si fuese un espacio vacío, negándole incluso el reconocimiento de una mirada. Esa gélida distancia fue el sello de su relación hasta el final. Incluso cuando el tiempo empezó a cobrarle factura a la salud de Ofelia, el orgullo permaneció intacto. No hubo escenas de reconciliación en el hospital, ni lágrimas de arrepentimiento. De hecho, se sabe que Ofelia ordenó que su hija no estuviese en su funeral. Sin embargo, Lucía, echándose de valor, asistió. Ofelia Guilmain murió envuelta en su propia leyenda, dejando a Lucía como la heredera de un silencio que pesaba más que cualquier fortuna. El testamento final fue la ratificación legal de un odio que no se extinguió con la muerte. Lucía quedó oficialmente fuera de la historia de los Guilmain, castigada hasta el último aliento por haber osado elegir el amor de un cronista deportivo por encima del mandato de una reina que prefería la tragedia a la compasión. Se sabe que Ofelia Guilmain literalmente quiso cerrarle las puertas al cronista deportivo. Sin embargo, no pudo. Con sus propios medios, llegó a triunfar en la televisión. La historia quedó así, como un recordatorio brutal de que en las familias de leyenda, a veces el papel más difícil de interpretar es el de la madre, y el escenario puede ser el lugar más solitario del mundo, cuando se confunde el prestigio con el corazón. Muchas gracias y hasta la próxima.